Bueno, muy bien, pues buenos días. Hoy vamos a hablar, hoy corresponde un tema que es un tema de los que hemos llamado libres para las sesiones de Ibirresis. Pestaña, ventanas, ahí. Ahora, vale, ¿se ve la pestaña? O sea, ¿ven la pantalla? Sí, ¿Sí? ¿Ven la presentación, no? Tienes un poco de volumen en esto. Vale, pues lo que les decía, hoy hablaremos de lo que es contaminación y enfermedades respiratorias. De acuerdo, entonces, la contaminación, según como lo define la OMS, la contaminación ambiental, lo más relevante obviamente es la contaminación atmosférica, y se refiere pues a la presencia de sustancias o agentes ya sean químicos, físicos o biológicos pues eso, en el medio ambiente en concentraciones lo suficientemente dañinas para la salud humana. ¿Qué ocurre con esto? Pues que a fecha de hoy se considera que es el principal riesgo ambiental para la salud pública, de manera que la OMS estima que casi 7 millones de personas se mueren de manera prematura al año por culpa de la contaminación ambiental, ¿vale? Sobre todo de lo que es la contaminación atmosférica. Y de hecho, se considera que el 99% de la población mundial respira aire con niveles contaminantes por encima de las directrices de la OMS. Y lo que revisaremos ahora pues, será que va a contribuir a desarrollar enfermedades y a facilitar agudizaciones de algunas enfermedades que ahora mencionaremos. Entonces, ¿cuál es el impacto general en salud? Estos son datos recientes del 2020. De hecho, la contaminación del aire, contra lo que uno pensaría, se calcula que 1 de cada 10 fallecimientos en el mundo se atribuirá a contaminación atmosférica. Y en cuanto a la carga global de la enfermedad, pues el hecho de estar expuesto a la contaminación del medio ambiente va a ser relacionado con 36% de las muertes por cáncer de pulmón, 35% de las muertes por EPOC y 34% de las muertes por ictus y 27% de las muertes por cardiopatías a nivel mundial. De manera que también lo que se ve es que pues, el impacto obviamente va a ser mayor sobre causas respiratorias que cardiovasculares, y pues los datos que hay pues sugieren que mejorar la calidad del aire pues podría prevenir pues, bastantes muertes. De hecho, de los factores asociados con mortalidad, la contaminación ambiental es un factor independiente como pasa con el tabaco y tiene prácticamente la misma potencia en cuanto a factor adverso que el tabaco. Lo que les decía antes, esto es de la OMS también, para que vean que estamos hablando de esos 7 millones de muertes que son prevenibles, y de estas se pueden atribuir a contaminación del aire 4.2 millones por polución de lo que es ambiente exterior y 3.8 por polución del aire doméstico, que luego hablaremos cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro. Y en el mapa ven una distribución pues refiriéndose a dónde suelen haber más mortalidad asociada a contaminación ambiental, y obviamente pues los países industrializados tienen mayor riesgo, sobre todo aquellos que todavía no tienen suficiente política de regulación de las emisiones pues eso, de gases y de contaminantes. Verán que, por ejemplo, ahí en azul muestran Estados Unidos como si fuera un sitio que tuviera una baja incidencia. Eso es porque los datos en Estados Unidos son contradictorios y no los publican del todo. Pero si miran lo que hay en África, en Europa y demás, pues es interesante. Vale, entonces, ¿qué tipo de contaminación o de fuentes hay? La contaminación atmosférica puede ser tanto de origen natural, como por ejemplo el polvo sahariano, incendios forestales, erupciones volcánicas, o antropogénico, es decir, el que se deriva de actividades humanas. De las actividades humanas, obviamente, lo más importante será la industria, el transporte motorizado y el gasto y generación de energía. Por ejemplo, las centrales eléctricas, sobre todo en las cuales se procede a quemar carbón, gas, y la agricultura, tanto la quema para renovación de cultivos como las emisiones de amoníaco de las vacas, sobre todo de la ganadería. Y en entornos urbanos, el tráfico vehicular pues, es el factor que más deteriora la calidad del aire.
De manera que un ejemplo de eso son, por ejemplo, las emisiones de diésel y de la gasolina, que son ricos ahí ese interrogante corresponde a NO3, perdón, a NO2, que es el dióxido de nitrógeno, u otras fuentes significativas incluyendo biomasa, eso sobre todo en zonas rurales, ¿no? Leña, carbón vegetal, y la gestión de residuos, por ejemplo, la quema de basuras a cielo abierto o restos agrícolas. En España, por ejemplo, la quema al aire libre de residuos agrícolas es una de las fuentes más importantes de partículas o micropartículas y representa 40% de las emisiones de micropartículas 2.5. Y lo que les decía, vamos a hablar de que hay una contaminación urbana versus una rural y pues también se suele dividir como entre exterior versus interior. Entonces la contaminación interior es la que proviene de fuentes como combustión de leña, carbón en cocinas y estufas mal ventiladas, incluyendo la calefacción así rudimentaria, o productos químicos domésticos. En zonas urbanas, pues hablaremos de que la contaminación pues suele ser también exterior, es decir, lo que es fuera de casa, y esto pues va a estar más en relación a lo que es el smog, lo que es la industria. En áreas rurales pues va a estar más relacionada con biomasa, con polvo en los caminos, sin pavimentar, el uso de pesticidas. Y los principales contaminantes atmosféricos son esos que ven acá. Para que más o menos tengan una noción o se hagan una idea, cuando hablamos de PM, esos micropartículas que se van dividiendo, ahora digamos cuáles son los valores. ¿Dónde está ese NO con interrogante? No sé por qué la presentación online no deja ver, es un 3, ¿vale? Que es el del ozono. El dióxido de azufre y monóxido de carbono, y tendremos pues lo que les digo, las micropartículas que se podrán dividir, que ahora les muestro mejor en este gráfico cómo va ese asunto y cuál es el impacto que tiene. En el gráfico pues se ve un esquema de lo que sería la vía respiratoria y tenemos dónde impactan esas partículas, ¿vale? Entonces las micropartículas 10, que se refiere al tamaño molecular, son más grandes, por tanto se quedarán en el tracto respiratorio superior. El dióxido de azufre también se queda en el tracto superior. Mientras que al tracto respiratorio inferior, pues tendremos las partículas de 2.5, tendremos el ozono y el carbón negro también llegará hasta las vías respiratorias inferiores y directamente en el alvéolo va a generar daño en lo que son las micropartículas más pequeñas, que son las que son las 1, 0.1 y el dióxido de nitrógeno, ¿vale? ¿Qué efectos pueden tener? Pues pueden tener efectos incluso a nivel prenatal, pueden inducir partos pretérminos, pueden inducir asma, reducción de la función pulmonar, facilitan infecciones, tienen cambios a nivel epigenético por pérdida de la metilación de DNA, reducción de telómeros, efectos inmunológicos, que luego se los explicaré mejor, pero los pacientes expresan más vías TH2, más aumento de alergia. También facilita la producción de citoquinas proinflamatorias y generan efectos también a nivel de estrés oxidativo. ¿Vale? Entonces, visto de otra manera, aquí ven cuáles son las fuentes principales y la relación que tienen con los diferentes partículas o las diferentes emisiones que le llaman polutantes. ¿Vale? Entonces ven ahí, por ejemplo, inflamación de la vía aérea va a estar más relacionada sobre todo con el ozono malo o el O3, y ese se produce sobre todo por reacciones fotoquímicas con precursores gaseosos, la broncoconstricción de la vía aérea, que está más relacionada con los derivados del azufre y con el carbón negro. Eso es lo que se produce pues, a nivel sobre todo industrial o procesos industriales y por la combustión de biomasa, de diésels. Y es interesante la parte 3, o sea, cómo facilita que se produzcan infecciones respiratorias y cómo facilita las enfermedades respiratorias crónicas. Y ahora les hablaré de eso, de lo que son los mecanismos de daño de las vías respiratorias. Entonces, la vía respiratoria alta, sabemos pues que tenemos pelos y que tenemos mocos y que tenemos reflejos para toser.
pero obviamente pues las partículas finas, sobre todo las partículas que ya vimos que tienen menos de 10 micras fácilmente pueden pasar. Y cuando llegan a los alvéolos y los bronquios, pues activan el sistema inmunitario pulmonar. Van a inducir estrés oxidativo, pueden causar alteraciones del ADN con mutaciones y carcinogénesis, e incluso pueden, sobre todo lo que son las partículas ultrafinas, atravesar la membrana alveolar, llegar a la sangre y se distribuyen al corazón, cerebro, riñones, placenta. Y tiene la capacidad de generar incluso efectos extrapulmonares. Y ahora se los mostraré luego cuando hablemos de las enfermedades vasculares pulmonares. Esto es, por ejemplo, para una revisión reciente, para que se den cuenta cómo el hecho de estar expuesto a la polución puede generar un daño a nivel de la depuración mucociliar, también facilita la expresión de ICAM1 y con ello la fijación de algunos virus. Eso va a generar pues, una mayor expresión de macrófagos alveolares y a su vez pues, la expresión de especies reactivas del oxígeno o ROS con el daño al DNA, una irregulación en el interferón gamma, una mayor expresión de TH2 que de TH1, lo que facilita pues, es una de las vías alérgicas principales. También va a estar relacionado con apoptosis y aumento de la citotoxicidad y como la producción de citoquinas y esa irregulación que hay a nivel antiinflamatorio pues llevan a que se produzca inflamación local y sistémica. Tienen aquí los diferentes efectos en el nivel del sistema inmune y del sistema adaptativo de cada una de las células y cuáles son el tipo de partículas que más se relacionan. Como se pueden dar cuenta, prácticamente todas las células inmunitarias van a estar afectadas por uno u otro de los agentes de la polución. ¿Vale? Esto que también es reciente, desde el año pasado, también es bastante interesante ver cómo cada vez se establecen más vías de cómo la contaminación facilita que agentes microbiológicos o agentes patógenos puedan producir infecciones respiratorias, ¿vale? Y esto está relacionado con la interacción que tienen con los receptores, con los toll-like receptors, también con la adhesión a receptores afines a las plaquetas y con una alteración también del clearance ciliar, como hemos dicho antes, e incluso para quienes estuvieron hace poco en la sesión científica, la disbiosis, también se produce una disbiosis a nivel de la vía respiratoria. Todo esto va a facilitar pues, que el inflamasoma vaya a estar más activo, que por lo tanto se genere más inflamación, que haya una disminución de la capacidad de los macrófagos para llevarse las bacterias o para fagocitarlas, y eso va a incrementar la susceptibilidad de la infección por microorganismos. ¿Vale? Y aquí tienen en esta tabla más de lo mismo, es cómo se relaciona el tamaño de las micropartículas como factor de riesgo con, por ejemplo, las de 2.5 con otitis media, neumonía, EPOC, las de menos de 10 micras con otitis media, las de 2.5 con otitis media, EPOC, neumonía, asma, y las grandotas, que era lo que decíamos, sobre todo van a quedarse más arriba, pues pueden producir enfermedades parecidas a la silicosis y cáncer. Vale. Ahora hablando de las enfermedades respiratorias crónicas, sobre todo asociadas. A ver qué es lo que pasa con el EPOC. Pues verán, en el EPOC los pacientes pues, EPOC son más vulnerables a la contaminación del aire. ¿Y eso en qué se traduce? Pues en que se mueren más, en que se hospitalizan más, sobre todo en las PM de 2,5, las de 10, el NO2, el O3 y el dióxido de azufre. Y la exposición, de hecho, ya hay números que luego se los mostré en las siguientes diapositivas. Por ejemplo, aquí tienen una revisión que es interesante, donde se ve que cada aumento de 10 microgramos por metro cúbico en material microparticulado de 2,5 y dióxido de nitrógeno se asocia con un incremento de 2 a 5% en el riesgo de exacerbaciones, un aumento en ingresos hospitalarios del 3 al 7%, y que los aumentos de los niveles diarios de O3 están relacionados con 1.5 a 4% en exacerbaciones y mayor uso sobre todo de broncodilatadores de rescate. Y en lo que tiene que ver con material particulado 10 y 2,5, hay un aumento hasta el 15% de las visitas a urgencias, y en exposiciones crónicas hay una caída del BEMS más o menos de 1 a un 2% por cada año.
¿vale? Ahí ese es otro estudio, que es un estudio prospectivo en una corte australiana de mujeres, que es grandísimo ese estudio. Y lo que miraron fue qué efecto tenían también los contaminantes de la zona, y vieron que la generación de electricidad con combustibles fósiles y la minería, pues fueron los que más estuvieron relacionados, sobre todo con efectos a nivel del EPOC. Todos ellos tuvieron significativamente mayores exacerbaciones, sobre todo el dióxido de azufre fue el que más se asoció de manera significativa con agudizaciones. Por el contrario, los pacientes asmáticos no pudieron comprobar nada. Es verdad que esto eran 47, 59 sitios alrededor de 10 kilómetros y que el estudio fue solamente en mujeres. En cuanto a lo que es pacientes que tienen, bueno, esos son asma EPOC, son ambas cosas, más de lo mismo. Se ve que un descenso en 1 grado centígrado en la temperatura ambiental y un aumento de 1 parte por billón en el dióxido de azufre se asocia con un incremento del 15 al 20% en esas exacerbaciones asmáticas. Y cada incremento de 10 microgramos por metro cúbico en material microparticulado 2,5 está asociado con 2 a 6% en la mortalidad diaria por asma, ¿vale? Y va a reducir la efectividad de los corticosteroides inhalados y va a cambiar la microbiota pulmonar. ¿Qué más hay en asma? Pues en asma, por ejemplo, en ese metaanálisis de Cheng, se ve que la exposición a corto plazo de ozono y de dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre, lo mismo que material microparticulado de 10 y 2,5, aumenta las visitas en emergencias y hospitalizaciones relacionadas con asma. En otro estudio también se ve que hay un mayor riesgo de exacerbaciones, y en el estudio de Orellano se ve que está significativamente relacionado con exacerbaciones tanto en niños como en adultos también. E incluso esto, dice uno, ¿tendrá relación con la trombosis venosa profunda y el TEP? Pues sí, ya está demostrado como factor independiente. Por ejemplo, en Beijing se encontró que la exposición a micropartículas asocia significativamente con mayor riesgo de hospitalización por TEP. De partículas microparticulares de 2,5 a largo plazo aumentan la incidencia también de embolia pulmonar. Y la explicación era por lo que decíamos antes, porque hay liberación de citoquinas proinflamatorias, como IL-6, factor de increase humoral alfa e interleuquina 1 beta, que generan daño vascular y promueven un estado protrombótico, incluso a distancia, después de que atraviesan la membrana alveolo-capilar. Pero ¿qué estamos haciendo con todo eso? Estamos hablando de que 7 millones de personas se podría prevenir su muerte cada año si controláramos el asuntito de la contaminación. Pues hay algunas estrategias que se van planteando, como ciudades inteligentes y urbanismo verde, ¿no? Que hayan sensores de calidad con sistemas de inteligencia artificial, diseño urbano peatonal y ciclista, donde haya más espacios verdes, infraestructura verde, y haciendo lo posible por la electrificación del transporte, que en parte siempre la duda es si eso es cambiar un contaminante por otro, porque las baterías de litio que se utilizan muchas veces para la mayoría de coches, pues también son contaminantes. Se habla de avances en baterías y energías renovables, por ejemplo, se está hablando cada vez más del uso por ejemplo, de lo que son derivados de aguas sucias, ¿no? Y vehículos impulsados por hidrógeno. La verdad es que todo eso está en gran parte en pañales. Si alguien ha visto las noticias, Ursula von der Leyen hace un par de días dijo que en la COP que iban a aumentar el tiempo de transición de los coches diésel al paso de coches eléctricos, así que seguimos en las mismas, ¿vale? Otras posibilidades que tenemos, pues utilizar más energía solar, sobre todo en esos países donde pega más el sol, o en Latinoamérica donde hay sol todo el tiempo, pues hay suficiente energía solar. Y hay cosas más futuristas, como hacer torres anti-smog, que hay proyectos ya en China o en Holanda, o generalizar los purificadores domésticos inteligentes, ¿vale? Hola, pues perdón. Llaman de videoevolución para el señor Ventos. Les digo que posponemos. ¿Ya ha comido algo ese señor? Que lo posponga. Vale, pues ya te... Vale. Y entonces, con todo esto, nada, es decir que obviamente la contaminación hay suficiente estudios, suficiente evidencia de que es peligrosa, que produce enfermedades respiratorias, que matan. Y aquí tienen una serie para quienes quieran ver, que se llama Ciudad Tóxica, que está en Netflix. Es una muy buena serie y habla de algo
relacionado con esto, con la contaminación y lo que puede generar. ¿Vale? Preguntas, dudas que tengan. A ver quién dice algo por acá. Por aquí nadie. ¿Preguntas? ¿Nadie pregunta? Bueno, pues nada, creo que esta era la sesión abierta. No recuerdo muy bien si la siguiente creo que ya es de Resis. De manera que iremos hablando a ver qué caso se va a presentar. ¿Vale? Si no hay preguntas, pues nada, hasta la próxima. Gracias, Jason. Buenos días. Gracias, Chao. adiós. Chao.